En el nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Un cordero perfecto fue sacrificado hace más de 2000 años atrás. Pagó el pecado de la humanidad y por la humanidad, para todo aquel que cree en Él, venció la muerte. Este Salvador que vino como un cordero. Él nació como un cordero. Y vamos a ver varias escrituras. Sí, al final me gustaría que todos con Biblia en mano me siguieran, pero estas primeras las voy a ver de forma bastante seguida. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, mencionando a María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Creador del universo, llega a la tierra y no tiene dónde María tener este bebé y poner este bebé después de haberlo tenido, y encuentra un lugar que estaba diseñado para alimentar a los animales. En ese lugar pone al Rey de Reyes, porque ese Rey de Reyes venía como un cordero. Y dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Comúnmente en la noche, los pastores en esa época, que sí salían a pastorear, pero aquí en esta ocasión están vigilando durante la noche, probablemente el nacimiento de los corderos. Esa región de Belén, cerca de Jerusalén, era notorio porque los que se criaban en ese sector eran específicamente para los sacrificios del templo. Al año estos corderitos pequeños iban a ser sacrificados. ¿Y qué es lo que ocurre? Habían pastores en la misma región, dice el 8, y en el 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os has nacido hoy en la ciudad de David, Jerusalén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos pastores, si bien estaban atentos a que sus animalitos tuviesen bebés ese día, se encuentran con esta tremenda sorpresa: ángeles que les hablan a ellos. Ellos esperando un cordero, les llegó un cordero. Había nacido el cordero, que había venido al mundo con un propósito principal: morir, ser sacrificado. Desde su nacimiento, profetizado una y otra vez, había llegado a nacer entre animales, con un propósito principal: morir por nosotros. A eso vino. Porque la condición del hombre era que estaba separado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos habían pecado. Todos hemos pecado. El pecado es rebelarse a Dios, rebelarse en contra de Él, hacer nuestra voluntad y no la suya. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y entendemos la palabra muerte, que es separación. La muerte es no cesación,
sino que esto, separación. Cuando tú te rebelas contra Dios, eres separado, eres cortado, porque te rebelas a su reino y entras a participar en otro reino. Y no hay cómo tú puedas volver, porque ahora te toca pagar. ¿Y pagar cómo? Estando separado de Dios por siempre. Todos han pecado, todos están muertos. Pero Levítico 17:11, para seguir avanzando, dice lo siguiente. Porque la vida de la carne, ¿en la qué? En la sangre está. Ahí está la vida. Y yo os la he dado para hacer expiación, o sea, remoción, sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Con la sangre, una sangre de alguien inocente o un animal inocente, pagarás por tu pecado, por esto que tú has hecho en contra de Dios, que produce muerte. Con la vida que está en la sangre, pagarás por la muerte que has causado. Pero la muerte de animales inocentes hacía expiación por los pecados de los israelitas, pero no era capaz de cambiar la naturaleza del hombre. Sus corazones endurecidos, independientes, en la cual el hombre se encuentra sin Dios. Para redimir al hombre de esta condición caída, alejada de Dios, era necesario un hombre sin pecado. Así la sangre limpia de un hombre justo podía pagar para esto en lugar del impío. Pero Romanos 10 dice nuevamente, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno que realmente busca la voluntad de Dios. Que esa es buena, no la nuestra, la de Él. Entonces Dios decide dar su Hijo para pagar la deuda de la humanidad. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo pone su vida. El Padre dio a su único Hijo, unigénito, Jesucristo. Y así comienza Jesús, como lo relatado anteriormente, llega al pesebre. A los 30 años comienza su ministerio público, y cuando Juan lo ve, el Bautista, en primera de Juan 1:29, el apóstol, mencionando Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
después de ministrar aproximadamente 3 años el Señor, viene a celebrar una celebración judía que es el Pesaj, la Pascua. Una celebración judía desde la salida de Israel de Egipto. Celebraban la familia la Pascua, que significa pasar por arriba, por alto, pasar por alto. ¿Por qué? Porque después de los juicios que Dios hace caer sobre Egipto, hay un último juicio donde muere todo primogénito de Egipto y del ganado, todo primogénito. Y las indicaciones de Dios para el pueblo de Israel era: sacrificarás un cordero y con esa sangre lo pondrás sobre los postes y los dinteles de tu casa, y este juicio no va a caer sobre ustedes por la muerte de un cordero sin pecado, sin mancha. El cordero era revisado para ver si tenía algún defecto. No podía tener defecto. Por días lo revisaban y después, llegado el día exacto, lo sacrificaban. Esta cena Jesús viene a celebrar con sus discípulos. Era la última Pascua que celebraba con ellos. Jesús era el cordero a la cual apuntaba la Pascua. Su cuerpo iba a ser quebrado, dado. Su sangre iba a ser derramada para la liberación del pecado para toda la humanidad, para todo aquel que viniese a creer. Entonces Jesús, después de haber celebrado la Pascua y haber dicho: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, y tomó una de las 4 copas y dijo: esta es la sangre por la cual es derramada por vosotros. Al poco tiempo se encuentra en el huerto de Getsemaní orando, y en esa ocasión tiene algo que se llama hematohidrosis, porque es tanto la presión sobre él espiritual, es tanto el dolor emocional y el físico que está por delante, de la cual él, no como un cordero que no sabe qué le espera, él es un cordero que sí sabe lo que le espera, que empieza a sudar gotas de sangre. Al poco tiempo es arrestado y es tomado y llevado a Anás, y luego es llevado a ser interrogado por Caifás, y también tuvo que presentarse y hablar frente a todo el Sanedrín. Dice Mateo, voy a leer solamente Mateo 28, 26, 67. Después de haber sido interrogado por Anás, Caifás y el Sanedrín, dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Luego es llevado a Pilato, autoridad romana. Pilato lo manda donde Herodes y es interrogado por Herodes. Luego Herodes lo devuelve a Pilato. Y dice en el Lucas 23, 11: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y leo de Juan 18:39.
Pero vosotros tenéis la costumbre, dijo Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Juan 19:1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La costumbre eran 40 látigos menos uno. El látigo tenía todo tipo de elementos que se enterraban en la carne de la persona y se devolvía el látigo con partes de carne, nervios y a veces hueso. En estas condiciones, en el Juan 19:2 dice, y los soldados entretejiendo una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Después de la hematoidrosis, después de no haber dormido, después de una serie de juicios injustos, después de haber recibido golpes, escupos de parte de los hebreos, después de haber recibido golpes, látigos y juicios de los romanos, donde esto duró alrededor de 3 horas. Faltaba las siguientes 3 horas de un dolor inexplicable. Él mismo debió, por una parte del tramo, cargar la cruz, que pesaba o su peso o más, con una corona de espina todo el tiempo, clavada en su frente. Luego llegar, caer sobre el madero, recibir clavos en las manos, cruzando parte del cuerpo donde hay más terminales nerviosos. Luego pusieron sus pies para clavar sus pies en el madero. Claramente era muy difícil para él respirar. Para respirar iba a tener que ejercer fuerza en sus manos clavadas, produciendo más tejido, más nervio, tremendo dolor que recorría todo el cuerpo de la persona en el madero. O la otra alternativa era ocupar las piernas, donde el dolor era el mismo. Todo para respirar, para poder tener un poco de aire. Esto se iba a ir incrementando con el cansancio, la pérdida de sangre y con el tremendo dolor. Se iba a ir de a poco asfixiando. Los doctores dicen de hoy en día que lo que conocemos como morfina, lo que se usa para el dolor, no hubiese servido en lo más mínimo para una persona que llega a tal grado de dolor. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. A la misma hora que Cristo estaba siendo crucificado, era la hora en la cual en el templo se sacrificaban los corderos. Y al sacrificar el último cordero, el sacerdote decía lo siguiente, ha terminado o consumado es. Si podemos abrir, por favor, a Mateo 28.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, que aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Llama la atención que cuando vimos la Pascua en las casas judías, las primeras personas que llegan son las mujeres con velas para alumbrar el lugar. Y llama la atención aquí en el Evangelio que las primeras personas que Jesucristo se aparece son mujeres. Y llama la atención como Dios ha usado mujeres en nuestro país, en la nación, para predicar el Evangelio. Llama la atención que se le aparece un ángel y no solo él, sino que Jesucristo mismo. Gracias, Señor, por todas esas mujeres que Dios ha usado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Entonces Jesús le dijo: no temas, ir, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fuera de la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy hay personas, hay gobiernos, hay huestes, hay demonios que tratan de ir en contra de Jesucristo el mensaje. Pero lamentablemente Jesucristo está vivo. A mí me sanó de depresión, a usted le han sanado de cáncer. El Señor reina en nuestro país, Él vuelve gloriosamente y nadie puede acallar que Jesucristo ha resucitado. Él vuelve. Ni un gobierno, ni un principado, ni una potestad, nadie puede parar lo que Jesús está haciendo en todo el mundo. Hoy en día hay más de 100 millones de chinos que alaban su nombre. Hoy en día hay campañas donde hay hasta 4 millones de africanos que se juntan para escuchar el Evangelio. Hoy en día el Evangelio crece como nunca antes en la historia. Y hoy en día también estamos siendo perseguidos, pero nadie va a parar la iglesia de Jesucristo. Esa es la verdad. Nadie va. Nunca jamás. Nunca jamás. El Señor es la cabeza de su iglesia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Él es Dios. Y Él acepta adoración. Y el que dice otra cosa es del espíritu anticristo. Jesucristo es Dios. Y aquí le adoran. Pero algunos dudaban, nos faltan. Y Jesús se acercó y le dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 1 Corintios, y con esto voy terminando. Ustedes deben entender que Jesús no tuvo pecado. Entonces, la muerte no pudo mantenerlo en el sepulcro. Él no tenía por qué pagar separación de Dios. Entonces, Él otorga a nosotros lo que a Él le pasó, que debiese haber sido sobre nosotros esa separación. Él se puso en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que nunca jamás estar separados del amor del Padre. Y muere por nuestras iniquidades, perversidades, maldades, por todo eso, todo lo vergonzoso. Él paga el precio. Y 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Iglesia, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús triunfó sobre el pecado, sobre el diablo y sus potestades, sobre el mundo. Él venció y hoy día Él reina y hoy día nosotros celebramos. Y si hay alguien acá que no ha puesto su confianza en la muerte de Jesús, en la cruz, porque en su cruz está todo. Somos redimidos completamente. No hay ninguna obra que puede pararse delante de un Dios santo. Nuestras obras son como trapos de inmundicia en su presencia. Para nuestra salvación hay una sola cosa: la sangre de Jesucristo, el sacrificio del Cordero, que nos libra de todo juicio y nos hace aceptos. Y con este perdón somos adoptados como hijos, porque no toda persona es hijo de Dios, que es una mentira. Todo aquel que se arrepiente y tiene fe en Jesucristo y recibe perdón de pecados y abrazado por el Padre, aquel es hijo que recibe el Espíritu de Dios.